La doctrina de la inmortalidad natural del alma, que es la idea de un ser humano que sobrevive conscientemente a la muerte, es una adición pagana al cristianismo. Este hecho es tan ampliamente reconocido por los estudiosos de todas las denominaciones que es desconcertante que una reforma radical en este tema no se haya extendido por la tierra. El problema es que los feligreses no suelen buscar la verdad sobre las grandes cuestiones de la vida y la muerte. Ellos parecen dispuestos a acatar lo que siempre hemos creído. Esta actitud ante el engaño es patética. Si fueran a estudiar la literatura disponible sobre el tema, así como la Biblia, sería obvio que la supervivencia en un estado post-mortem, como un espíritu desencarnado en el cielo o en el infierno, es una total ficción que necesita ser erradicada de nuestro pensamiento. Yeshua no se lo creía, ni deben hacerlo entonces sus seguidores. El problema es que la noción pagana de que el hombre es inherentemente inmortal en virtud de su alma inmortal y espíritu está profundamente arraigada en la cultura de la Iglesia popular. Se ha confirmado en repetidas ocasiones cuando las congregaciones se reúnen en servicios funerarios. Después de todo, es reconfortante pensar que nuestros seres queridos que han muerto realmente acaban de mudarse a una esfera diferente de la vida y la conciencia. La Alianza Evangélica fue fundada en una reunión de entusiastas en Londres en 1846. Reunidos había 800 miembros de varias denominaciones: presbiterianos, independientes, metodistas, bautistas, luteranos, reformados, moravos y otros. Acordaron una declaración de 9 puntos doctrinales. La número 8 se lee como sigue: Nosotros creemos en la inmortalidad del alma y la resurrección de la carne. Es un hecho notable que este cuerpo de feligreses se comprometieron a la creencia en un concepto no bíblico. Igualmente destacables son las objeciones constantes de los eruditos evangélicos de diferentes denominaciones en cuanto a la cuestión de la inmortalidad del hombre. Ellos saben plenamente que la doctrina de la inmortalidad del alma no tiene ninguna base en las Escrituras, no es más que una tradición hecha por el hombre. Es evidente que los evangélicos no han escuchado a estos eminentes estudiosos que se han quejado de que la inmortalidad del alma y la vida del hombre sin interrupción en el momento de la muerte no tienen apoyo en la Biblia. Philip Schaff, el famoso historiador de la Iglesia, que vivió entre 1819 y 1893, expresó su convicción de que era el momento de asumir la tarea inconclusa de la reforma y llevarla hasta el final. Schaff llamó la atención sobre la necesidad de reformar y corregir la enseñanza predominante y popular de la supervivencia del alma en el estado intermedio, antes de la resurrección, cuando Yeshua regrese. Y él escribió lo siguiente: Mientras que los reformadores erradican la medieval doctrina del purgatorio, no pudieron sustituir una teoría mejor que la del estado intermedio de las almas y dejaron para nuestro día reconsiderar toda esta cuestión y llegar a resultados positivos. Los teólogos protestantes viejos casi identificaron el estado previo a la resurrección de los justos y los impíos, lo que sucede en el momento de la muerte, con su post-resurrección del estado intermedio, salvo que el intermedio es un estado incorpóreo de perfecta felicidad, o sea, el cielo en la muerte, o perfecta miseria, infierno. Mediante esta confusión, la resurrección y el juicio general se reduce a una formalidad vacía. William Tyndale, quien fue martirizado por su fe, había hecho más temprano el mismo punto en contra de los católicos romanos. Al poner las almas en el cielo y el infierno, en la muerte, destruyen los argumentos con los que Pablo demostró la resurrección. La misma objeción se aplica también a los colegas protestantes. Los evangélicos, de hecho casi todos los protestantes, han asumido con la inmortalidad del alma la doctrina católica y sin protestar. Sin duda, es tiempo para que este error sea visto como lo que es: una negación significativa del centro de la enseñanza de la Biblia, que los muertos van a ninguna otra parte en el momento de la muerte que no sea a la tumba. Haciéndose eco de la protesta del profesor Schaff, el doctor Charles Briggs, editor de los presbiterianos y de la escritura en un libro titulado ¿A dónde?, una cuestión teológica para Times en 1889, dijo lo siguiente: Todas las faltas de tradicionalismo convergen en este punto, es decir, en la escatología, enseñanza cristiana sobre el futuro, la muerte, la resurrección y el reino de Dios. Aquí encontramos errores extraconfesionales, errores intraconfesionales, y toda la Iglesia se encuentra en un estado de gran perplejidad. Pero esta confusión ¿ha sido aclarada? Las cosas han cambiado muy poco, y el negociar es una costumbre en las denominaciones. Los sermones predicados para conmemorar a los muertos siguen falsificando la enseñanza bíblica, reforzando la idea pagana de la supervivencia en una forma incorpórea. Por otro lado, un episcopal doctor de teología dijo:
Una existencia que no termine, o sea, la inmortalidad del alma, no es el patrimonio común de todos los hombres en virtud de haber nacido en este mundo, sino más bien se debe considerar como un don otorgado a aquellos que la buscan desde el eterno mismo. El Padre es el único que posee la inmortalidad en sí mismo, 1 Timoteo 6:16. Es a Él a quien debemos dirigirnos para obtener la inmortalidad que necesitamos. Un doctor bautista en teología dijo: no hay un solo pasaje de las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que enseñe, por lo que yo sé, la doctrina de la inmortalidad natural del hombre. Por otro lado, la Sagrada Escritura declara enfáticamente que solo Dios tiene inmortalidad, es decir, solo Dios es por naturaleza, intrínsecamente, en su propia esencia y naturaleza, inmortal. Es increíble que una noción tan completamente pagana como la inmortalidad natural del hombre se coló no mucho tiempo después del comienzo de la teología cristiana. Hoy se encuentra en buena parte de la misma Iglesia una creencia en la doctrina de la inmortalidad natural de todos los hombres como para constituir una virtual negación de la doctrina de que la inmortalidad o la vida eterna es un don solo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el origen de la doctrina nociva de la inmortalidad natural del alma? Un metodista profesor en Yale responde: después de haber dado a todo el tema una investigación cuidadosa y con oración, un examen por igual a los más fuertes argumentos racionales y escriturales usados para apoyar el punto de vista dominante, me veo obligado a rechazar la doctrina actual de la inmortalidad inherente del alma. Entre otras cosas porque es de origen satánico. Esta doctrina de la inmortalidad del alma puede ser rastreada a través de los canales fangosos de un cristianismo corrupto, un pervertido judaísmo, la filosofía pagana y una idolatría supersticiosa al gran instigador en el jardín del Edén. Los protestantes lo pidieron prestado de los católicos romanos, los católicos de los fariseos de los paganos y los paganos de la vieja serpiente que primero predicó la doctrina en medio de las hermosas glorietas del paraíso a una audiencia demasiado dispuesta a escuchar y prestar atención a la nueva teología fascinante. Ciertamente no moriréis. Satanás ha remendado su sistema mediante la invención de la teoría de la doble entidad, que el hombre es un ser dual con un cuerpo material y un alma inmaterial que consiste en un verdadero hombre, cuya alma deja su cuerpo en la muerte y continúa existiendo como una personalidad consciente, ya sea en felicidad consciente o en miseria consciente para siempre. El doctor Phelps añadió: cuando una teoría se acepta, Dios está desacreditado y se cree a Satanás. La teoría sigue siendo el estándar de millones y millones de fieles. Hablando más de la paganización insidiosa del cristianismo original, Phelps señaló que el argumento aceitoso de Satanás fue adoptado por los paganos hacia abajo por el fin del flujo del tiempo. Era popular en Egipto y llevó también el concepto de la transmigración de las almas. Para los griegos, el concepto de la inmortalidad natural se convirtió en una filosofía, y Platón fue su principal defensor y juntó la doctrina de la inmortalidad con la de preexistencia. En reacción a la doctrina del castigo eterno, que es consecuencia lógica de la idea errónea de que el hombre es naturalmente inmortal, un error que había de seguir desarrollándose. La idea de tormento sin fin era tan repugnante, sino inconcebible, en el extremo opuesto, pero no bíblica. Está también la otra idea de que todo ser humano es inevitablemente salvo, o que todos serán salvos, que se refiere al universalismo. El doctor Phelps de Yale contribuye con una advertencia para todos nosotros. Los sistemas mezclados del cristianismo y la filosofía platónica permearon la actual iglesia impía. Esta levadura trabajó toda la masa que quedó, por último, infectada. Debería ser repulsivo y un llamado de atención para todos nosotros que la doctrina de la supervivencia a la muerte en el cielo o en el infierno recibió la autorización oficial del Papa en 1513. En ese año, el Papa León X afirma que el alma es inmortal y decretó que los que afirman lo contrario son herejes. Sorprendentemente, la mayoría de los reformadores protestantes del lado del Papa y su confesión helvética se hizo eco del oficial apoyo católico romano a la doctrina pagana de la inmortalidad natural al declarar: condenamos todos los que se burlan de la inmortalidad del alma o lo pongan en duda por sutiles disputas. No es de extrañar que los protestantes vuelvan a unir las manos con los católicos romanos. Después de todo, tienen mucho en común. Sin embargo, el terreno común es un criptopaganismo con lo que se refiere a la naturaleza del hombre y su destino. El doctor Phelps habló con valor cuando trató de advertir a sus colegas:
Piensa en la cosecha de errores graves, tales como un dogma de la inmortalidad del alma ha dado a luz. Mahometismo, yaquerismo, swedenborgarismo, el espiritismo, el purgatorio, el culto a María, que en realidad no es tan absoluto en el cielo, el universalismo. Todos estos sistemas se basan en la suposición de que la gente muerta está viva.